proporcional simple. Este tipo de tema se utiliza para poder repartir algo dentro de dos o más sujetos, objetos o personas. Entonces, vamos a comenzar porque el reparto proporcional puede ser simple y puede ser compuesto. En este video vamos a ver el simple en sus dos formas. Puede ser directo, o sea que el reparto se hace de forma directa, o puede ser inverso. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? Empezando por la forma en que se opera, esa es la primera diferencia, pero también la diferencia más notoria o más lógica es de que cuando hablamos de un reparto proporcional simple directo, es porque el que tenga el mayor número pues debe de recibir más, o el que tenga la mejor característica debe recibir más, y en ese orden se va. En cambio, el reparto proporcional simple inverso, a quien menos tiene o a quien menos la característica que estemos utilizando tenga menos, va a recibir más. Y lógicamente el que tenga más como característica pues debe de recibir menos de ese reparto. Vamos a entrar directamente ahorita a la parte de cómo se trabajan los ejercicios, viendo primero la forma directa y luego la forma inversa. La forma directa tiene, pues como su nombre lo dice, una forma más rápida de poderlo hacer. El reparto inverso hay que hacer un pequeño cambio para poder operarlo al final como un reparto directo. Entonces, vamos a ir directamente a los ejemplos, tomando en cuenta que es importante que acá se nos pueden presentar enteros, fracciones, números con decimales, y entonces es importante ir viendo cada ejercicio para ver cómo utilizar la calculadora y que se me facilite el poder trabajar. Bien, acá tenemos un ejemplo de reparto directo. Vamos a repartir 800 a los números 2, 3 y 5. Explico. El formato tal vez lo vean un poco diferente, pero acá lo que podemos decir, si le queremos poner una situación, vamos a repartir 800 quetzales u 800 monedas, 800 de algún tipo de cosa que se pueda subdividir entre tres personas o tres sujetos o tres objetos que tienen como característica el número 2, el número 3 y el número 5. En este momento no vamos a entrar en detalles qué son estos números, sino lo que nos interesa es el proceso. Ya cuando entremos a la parte de las aplicaciones vamos a darle un sentido a cada valor. Entonces, en principio, por lógica, el que tenga el número más grande de 2, 3 y 5, en este caso el 5, sería quien reciba más, y el que tenga el número más pequeño, pues el que reciba menos. Entonces, el procedimiento comienza con algo muy simple, y es tomar estos tres valores y hacer una suma. Si yo sumo 2 más 3 más 5, obtengo un valor de 10. Entonces, ya con eso puedo iniciar mis operaciones de reparto, y veamos qué sencillo es. Colocamos la cantidad a repartir multiplicado por el valor, que en este caso es 2, dividido la suma de los tres números, que es 10. Y lo mismo se hace para cada número, individuo, persona, sujeto, objeto. Acá sería por 3 dividido 10, y el último sería por 5 dividido 10. Teniendo eso, nos vamos directamente a una calculadora y hacemos las operaciones. 800 por 2 dividido 10 son 160. 800 por 3 dividido 10 son 240. Y 800 por 5 dividido 10 son 400. Ahora, ¿cómo sé que esto está correcto? Vamos a hacer una suma de los tres valores que acabamos de obtener, y la suma es 800.
Entonces nos damos cuenta que estamos obteniendo el mismo valor con el que iniciamos. Eso me da una idea de que al menos la suma de los tres valores que, que forman parte del reparto pues están correctos en cuanto a la suma. Podría darse el extraño caso de que me haya equivocado en dos números y por eso cuadre, pero es poco probable, pero sí podría pasar. Entonces hay que tener mucho cuidado en las cantidades que se colocan, pero acá el punto más importante es esa suma, la suma de los números. Si son dos, si son tres, si fueran 4 o 5 números para el reparto, pues todos se deben de sumar. Entonces acá hemos visto un ejemplo con números enteros. Veamos ahora qué sucede si fuesen fracciones. Acá me piden repartir 1250 entre las cantidades 1/2, 2/3 y 4. Tenemos dos números fraccionarios y un número entero. Lo que yo aconsejo, en este caso para sacar la suma sería 1/2 más 2/3 más 4. Yo sugiero que lo hagan en una calculadora. Si la calculadora, dependiendo cómo esté programada, nos puede arrojar un número decimal o un número mixto. Para eso hay una secuencia de teclas para obtener este valor, que sería 31 sextos. Si la calculadora es lineal, generalmente, que es donde se da el problema, basta con presionar la tecla Shift más la tecla que se usa para fracción, que es ABC. Y con eso pues obtengo el número en fracción. ¿Por qué? No recomiendo el uso de decimales, a no ser de que sean decimales exactos, 1 o 2, máximo 3. Si el decimal es exacto, pues no vamos a tener problema. Pero si es un decimal periódico, pues podemos tener un descuadre en la suma o poder tener un pequeño problema en la aproximación. Muy bien, teniendo esto, basta con escribir la misma cantidad, que es 1250. Recordemos que se multiplica por el número, en este caso 1/2, y se divide entre el total de todos los números o la suma de todos los números, 31 sextos. Lo mismo sucede para el siguiente número, que es 2/3, siempre dividido 31 sextos. Y lo mismo para el último número, que es 1250 por 4 dividido 31 sextos. Teniendo esto, tomamos una calculadora y hacemos la operación. 1250 por 1/2 dividido 31 sextos da 120.97. Voy a utilizar dos decimales ya aproximados. En realidad no hay una regla, ¿sí? Lo estoy trabajando como si fuese una moneda, ¿verdad? Su moneda principal y los centavos. Pero no hay una regla específica. Si fuese esto un reparto normal, que no tenga que ver con moneda, pues puedo utilizar 2, 3, 4 decimales, o podría incluso aproximar al entero más cercano. Entonces, el siguiente valor sería 161.29, ya aproximado, y el último 967.74. Agarro la calculadora y hago una suma de estas tres cantidades y obtengo 1250. Muy bien, una pregunta que alguien se puede hacer es: ¿siempre me va a dar el número exacto? O sea, la suma va a ser siempre el número que tengo al inicio. No, de hecho puede faltar una centésima, 2 centésimas. Eso va a depender de los números como tal, de las aproximaciones, y vamos a ver en el siguiente ejemplo qué sucede cuando tenemos ese problema de que no nos da una cantidad exacta. Vamos al siguiente ejemplo. Acá me piden repartir 90 a los números 0.2, 0.5 y 1.2. Veo que todos son decimales, solo tienen un decimal, por lo tanto no es necesario convertirlo a fracción. Hago la suma y esto es 1.9. Entonces ya tengo la suma de los tres números y puedo operar directamente diciendo 90
por 0.2 dividido 1.9, 90 por 0.5 dividido 1.9 y por último 90 por 1.2 dividido 1.9. Entonces, al ingresar y aproximar con dos decimales obtengo 9.47, 23.68 y 56.84. Cuando yo hago la suma de estas tres cantidades, resulta que obtengo en una calculadora 89.99. Tengo una centésima de diferencia. Ahora bien, si yo vuelvo a revisar los valores, estas tres respuestas no es que estén equivocadas porque no dio el número exacto. O sea, lo que sucede es que en la aproximación, en ocasiones no siempre vamos a llegar a la cantidad o en ocasiones nos vamos a pasar de la cantidad. Entonces, quiere decir que hay una centésima o un centavo, por quererlo ver en forma de moneda, hay un centavo que no está siendo repartido, o sea, se está quedando en el aire. ¿Qué se recomienda? Colocarlo donde esté el número que más cerca estuvo de subir al siguiente valor. Por ejemplo, tendría que ver mi calculadora si a la par de este 47, ¿sí? Si era un 6 y ya se aproximó, pues no hay ningún problema, desde ahí se queda. Entonces tengo que ver cuáles fueron aproximados. De los que no fueron aproximados, cuál fue el que estuvo más cerca. Entonces este tiene un número a la par, igual el 8, igual el 4. Entonces resulta que este número estuvo más cerca de subir. Lo que pasa es que el número que estaba a la par era un 4. Entonces, y a la par de estos dos es un 3. Entonces, el que está más cerca de subir es el 2368. Entonces no hay ningún problema de ponerle 2369 para que mi suma sea 90. Quiero aclarar, este procedimiento de forzar el ajuste del reparto en problemas, en algunos tipos de problemas no es necesario. O sea, en la parte de ejercicio no es necesario. Pero en los problemas donde hay moneda de por medio sí se vuelve importante ver a dónde va a ir ese centavo, o ya sea que se tenga que agregar o se tenga que quitar, o si es el reparto de algún terreno, pues tiene que verse la forma de poderse repartir. Incluso si es necesario utilizar hasta 3 decimales para que la aproximación sea aún mejor, pues se puede utilizar. Pero como digo, eso tendrá que ver ya más con la situación que con la parte propia del procedimiento. Veamos otro ejemplo. En este caso me piden repartir 400 a los números 2, 1.5, 5 cuartos y 0.2. Tengo enteros, decimales y fracciones. No importa, yo puedo sumar las tres cantidades y vamos a ver. Si la calculadora es lineal y está programada para dar decimales, al hacer esta suma me va a dar 4.95. Y si está programada para darme un número fraccionario, me va a dar un valor de 99 sobre 20. Eso es bien importante porque puedo utilizar cualquiera de los dos valores, el que se haga más fácil. Entonces, el 4.95, por solo tener dos decimales, es un decimal exacto. No hay aquello de una periodicidad en los decimales. Entonces, se puede utilizar. Pero si queremos usar la fracción, pues no hay ningún problema. Entonces, tendríamos 400 por 2 y solo se divide dentro de 4.95 o 99 veinteavos, da lo mismo. 4 por 1.5 dividido 4.95 igual 400 por 5 cuartos dividido 4.95 y 400 por 0.2 dividido 4.95. Vemos que este procedimiento es repetitivo, bastante simple. Vamos a la calculadora y obtenemos
161.62, 121.21, 101.01 y 16.16. Hacemos la suma de las cuatro cantidades y obtenemos 400 exactos. Algo que no vimos en los ejemplos anteriores, y que es importante, es darse cuenta que 2 es el número más grande y recibió la mayor cantidad de dinero. Luego le sigue el 1.5, recibió un poco menos. El 5 cuartos para algunos podrá ser difícil verlo como número si es mayor o menor. Lo podemos pasar a la calculadora decimal y me va a dar 1.25, que es menor que el 1.5, por eso recibe aún menos. Y el 0.2 pues vemos que es menor todavía que el 1.25 y es el que menos recibe. Entonces es importante también darse cuenta que quien tenga el número más grande recibe más dinero, pongámoslo en dinero porque es más fácil explicarlo, y al número más pequeño pues le corresponde la menor cantidad. Eso es en el reparto de forma directa. Ahora vamos a ver qué sucede en el formato inverso. Bien, ahora tenemos el reparto proporcional simple inverso o de forma inversa y me están diciendo repartir 800 al 2, al 3 y al 5. Cuestiones de lógica. El número más pequeño, que es el 2, es quien más debe de recibir ahora. Ahora, ¿cuál es el procedimiento para esto? El procedimiento es bien simple. Con enteros pues es mucho más sencillo. Y vamos a utilizar los inversos multiplicativos de los números. ¿Qué quiere decir eso? Cambiar numerador por denominador. Por ejemplo, el 2, al darle vuelta, quedaría el 1 imaginario que está como denominador arriba y el 2 abajo. Para el caso del 3 sería el 1 arriba y el 3 abajo, y en el caso del 5, un 1 arriba y el 5 abajo. ¿Qué hago con estos tres números? Los voy a colocar en forma de suma. Y alguien podría decir, bueno, sacamos el mínimo común múltiplo y hacemos la operación y con eso vamos a trabajar. Ese es el método tradicional, que es muy bueno. Pero vamos a utilizar algo más rápido, para no estar buscando MCM. Sí, el MCM aquí debería de ir, pero no lo voy a utilizar. Voy a utilizar un método que para mí es mucho más práctico y lo voy a marcar de esta manera. Voy a tomar el primer número y lo voy a multiplicar por los denominadores de abajo, exceptuando el que se encuentra debajo de él. Esa es la regla. Voy a multiplicar el primer número por todos los denominadores menos el que está debajo de él. Entonces tendríamos 1 por 3, 3 por 5, 15. Más. Ahora correspondería, voy a marcar este número. Igual lo voy a multiplicar por todos los denominadores menos el que se encuentra debajo de él, que sería 1 por 2 son 2, por 5, 10. Y por último, aquí podríamos tener un poco de problema. Vamos a quitar los colores. Y vamos a colocar de nuevo los números. Sería el 1 y el 2, el 1 y el 3 y el 5. Y ahora vamos a decir que vamos a multiplicar este tercer número por los denominadores de abajo menos el que se encuentra debajo de él. 1 por 3 son 3, por 2 son 6. Hago la suma de estos tres números, 15 más 10 más 10 más 6, lo que da 31. Entonces ya tengo lo que necesito y voy a explicarlo de esta manera. Voy a utilizar esto y esto. Entonces, para que nos quede claro, este 15 está representando al 2, el 10 está representando al 3 y el 6 está representando al 5. Y lo que vamos a hacer ahora es un reparto directo. En realidad el reparto inverso no es como tal inverso, sino se hace un cambio para poderlo utilizar de forma directa. Entonces escribimos el 800
por estos números ya no los vamos a utilizar ahorita, ¿sí? Cuidado con eso. Entonces en vez del 2 se escribe el 15 y se dentro de la suma de los tres números que es 31. 800 por el número que representa el 3 es el 10 dividido 31 y 800 por el número que representa el 5 es el 6 dividido 31. Hago las operaciones y obtengo 387.10 258.06 y 154.84. Al hacer la suma de las tres cantidades obtengo 800. Y vemos que es bastante simple el reparto de forma inversa. Simplemente hay que hacer un procedimiento previo. Además, es importante darnos cuenta que para el 2 la operación es esta. Y efectivamente es el que recibió mayor cantidad. 1250 a 1 medio, 2 tercios y 4. Muy bien. Vamos a cambiar los números. El 1 medio ahora es el 2 arriba y el 1 abajo, más el 2 tercios, el 3 pasa arriba, el 2 abajo. Y en el caso del 4, pasa un 1 hacia arriba y el 4 hacia abajo. Hacemos las multiplicaciones. En este caso no nos vamos a preocupar por marcar. Simplemente vamos a marcar el primer número, que es el que nos interesa. Entonces, en el caso de utilizar el 2, lo multiplico por los de abajo, que sería 2. 2 por 2, 4. Por 4, 16. Siguiente, ahora vamos con el 3. 3 por 1. 3 por 4, 12. Y ahora usamos este 1. 1 por 2 son 2, por 1 sigue siendo 2. Hacemos la suma de esas tres cantidades. 16 y 12, 28 más 2, 30. Y con esos valores son los que vamos a trabajar. Hay que tener cuidado con eso. Estos tres valores y el 30. Entonces tendríamos 1250 por el número que representa el 1 medio, que es 16, dividido 30. 1250 por el número que representa el 2 tercios, que es 12, dividido 30. Y 1250 por el número que representa el 4, que es un 2, dividido 30. Obtenemos los valores con una calculadora y tenemos 666.67. En el siguiente 500. Y en el último 83.33. Hacemos la suma de las tres cantidades y obtenemos 1250. De igual manera, de los tres números, el más pequeño es el 1 medio, que es un 0.5, y es el que recibió la mayor cantidad. Y el número más grande es el 4, es el que recibió la menor cantidad. Eso es importante darse cuenta. Vamos con el siguiente. 90 a 0.2, 0.5 y 1.2. Ahora bien, la situación está cómo hacerle cuando son decimales. ¿Funciona lo de hacerlo en forma de fracción? Sí puede funcionar, pero el consejo es el siguiente. Si a mí me están dando valores decimales, yo puedo hacer el cambio en la calculadora utilizando la tecla de fracción. Entonces, el 0.2 en su forma de fracción es un quinto, el 0.5 es un medio y el 1.2 en su forma de fracción es 6 quintos. Recordemos que en las calculadoras lineales, con presionar, después de ingresar el número y darle igual, presionamos Shift más la tecla ABC y tenemos el cambio. Y en las calculadoras naturales pues tenemos la tecla SD en el caso de que no tengamos configurada la calculadora para que todo lo pase a fracción. Teniendo eso,
vamos a la parte de hacer el cambio. Un quinto se escribiría el 5 arriba y el 1 abajo. Un medio, el 2 arriba y el 1 abajo. Y 6 quintos, el 5 arriba y el 6 abajo. Sacamos los valores. 5 por 1, 5 por 6, 30. 2 por 1, 2 por 6, 12. 5 por 1, 5 por 1, 5. Hacemos la suma y obtenemos 47. Ahora ya sabemos que tenemos que trabajar con estos tres valores y este número. Esto ya se vuelve más sencillo. Decimos 90 multiplicado por 0.2. ¿Quién lo representa? Lo representa un 30 dividido 47. 90 por el número que representa el 0.5, que es el 12. 90 multiplicado por el número que representa el 1.2, que es un 5. Todo dividido 47. Usamos una calculadora y obtenemos 57.45, 22.98 y 9.57. Hacemos la suma de estos tres números y obtenemos 90. Acá no tuvimos problema a la hora de aproximar, pero de igual manera, si hace falta una centésima o sobra una centésima, solo es de decidir a quién se le debe de agregar o quitar. En este ejemplo tendremos que repartir 400 a 2, 1.5, 5 cuartos y 0.2. En el caso del 2 no tenemos problema. El 1.5 en forma de fracción es 3 medios. El 5 cuartos se queda igual. Y el 0.2 es un quinto, ¿verdad? Eso es bien importante tenerlo para poder hacer el cambio. El 2 se escribe 1 sobre 2. El 3 medios, arriba el 2 y abajo el 3. 5 cuartos, arriba el 4 y abajo el 5. Y un quinto, arriba el 5 y abajo el 1. Muy bien. Multiplicamos 1. Ahora sí vamos a marcar, que es importante, 1. Y lo multiplicamos por el 3, luego por el 5 y luego por el 1. Entonces tendríamos 1 por 3, 3, por 5, 15, por 1, 15. Más, ahora el 2 lo vamos a multiplicar por el 2, por el 5 y por el 1. 2 por 2 son 4, por 5, 20, por 1, 20. Ahora nos tocaría el 4 multiplicado por 2, por 3 y por 1. 4 por 2, 8, por 3, 24, por 1, 24. Y por último, me quedaría el 5 por el 5, por el 3 y por el 2. 5 por 5, 25, por 3, 75, por 250. Obtenemos la suma de los cuatro números y es 209. ¿Con qué valores vamos a trabajar? Con estos cuatro y la suma de los cuatro números. Entonces vemos que es bastante simple. 400, de hecho lo debo colocar 4 veces. Y cada uno va a ir multiplicado por el número que representa el número inicial. En el caso del 2 lo representa un 15, el 1.5 está representado por un 20, el 5 cuartos por un 24 y el 0.2 está representado por un 150. Teniendo esta parte, todo va dividido dentro de la suma de los cuatro números, que es 209. Vamos a una calculadora y obtenemos las cantidades siguientes: 28.71, 38.28, 45.93 y 287.08. Hacemos la suma de las cuatro cantidades y obtenemos 400. Entonces, el procedimiento del reparto proporcional simple, tanto directo como inverso,
pues no tiene mayor dificultad. Cuando ya se nos presentan las aplicaciones es donde debemos empezar a ver cómo se trasladan los números. Eso será objeto de otro video. Muchas gracias.